La realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad vamos a seguir hablando de la asignatura de Lenguaje y Literatura. Vamos a darle seguimiento a esto que ya tenemos buen rato de estar desarrollando, y en esta oportunidad vamos a abordar lo que es la unidad número 6 para los estudiantes de primer año de bachillerato, y el nombre de la unidad número 6 es la literatura del realismo. En esta presentación se pretende que aprendas a ubicar el realismo en el entorno político, social y cultural del siglo XIX, identificar las características del realismo y sus principales corrientes, manifestaciones, representantes y obras, inventar textos creativos y con intención literaria, utilizando los conocimientos adquiridos acerca del realismo. A continuación podemos observar tres imágenes. La primera imagen es la que está a su izquierda de su pantalla. Podemos observar unas mujeres que están recolectando, que están sembrando. Podemos observar esa primera imagen. La segunda imagen, que está en medio, la central, podemos observar a alguien que se ve a través de un espejo o que observa algo. Luego, la siguiente imagen, que está a su derecha, podemos observar a alguien que reposa, descansa, y al fondo se ve un paisaje. Luego nos dice en acción: observa las imágenes y resuelve. ¿Qué temáticas expresan? Descríbelas minuciosamente y menciona qué elementos de la realidad consideras que tomó en cuenta el pintor para crearla. El entorno político y social y cultural del realismo. El realismo fue un breve movimiento estético que surgió en Francia a mediados del siglo XIX, después de la Revolución Burguesa Liberal de 1848, como reacción contra el idealismo romántico. Los estudiosos ubican su duración de 1850 a 1870. Podemos observar ahí en la pantalla lo que es una pintura titulada El entierro de Ornans. Luego aparece lo que es una línea de tiempo del siglo XIX. De 1815 a 1848 se desarrolla lo que es el romanticismo, y luego en 1850 a 1870 se desarrolla lo que es el realismo. Europa en el siglo XIX, el hombre es producto de su medio. La intensa agitación política y social, se rechazan las ideas subjetivas e intimistas del romanticismo y se centra en la realidad externa. Se forma un ambiente conservador que reacciona contra el desbordamiento del romanticismo. El sistema mundial se caracterizó por la libre y rápida circulación de productos, capitales y personas. El escritor refleja en su obra el espíritu burgués, el concepto práctico de la vida. El cambio económico se hizo extensivo al vertiginoso crecimiento poblacional. Europa vivió una revolución tecnológica originada por la aplicación de nuevas formas de energía a la industria. Los nacionalismos que surgieron durante el romanticismo se subrayan en el periodo realista, derivando en las corrientes costumbristas y en el extremo del realismo denominado naturalismo. La descripción del paisaje es un elemento fundamental. El hombre siente la necesidad de contar su lucha con el ámbito geográfico que lo envuelve: la pampa, las montañas, los valles y el desierto. El realismo nace en Europa, pero muy pronto fructifica también en América. En cada lugar adquiere rasgos peculiares que conducen a caracterizaciones regionalistas. Las nuevas formas políticas
favorecieron los cambios en la antigua organización social. Asimismo, se produjo un cambio en la mentalidad y se transformaron los gustos artísticos. Las principales corrientes filosóficas de la segunda mitad del siglo XIX fueron tres: socialismo de Carlos Marx y Federico Engels, positivismo de Augusto Comte y evolucionismo de Charles Darwin. Con el socialismo de Marx y Engels aparece lo que es el manifiesto del Partido Comunista. El principio de la existencia es fruto del desarrollo de la propia materia. La sociedad, creada en un determinado momento de desarrollo, será el reflejo de la organización y del modo como se producen los bienes. El positivismo de Augusto Comte plantea que renuncia a todas las problemáticas acerca de lo sobrenatural y se reduce la averiguación y comprobación de las leyes y la experiencia no solo de los fenómenos físicos, sino también de los espirituales, sociales y morales. Luego aparece lo que es el evolucionismo de Darwin. Considera a las diversas especies vivientes derivadas de un tronco común, materiales que cada una de ellas ha ido evolucionando y transformando en procesos distintos. Han sobrevivido las más fuertes. Tenemos ahí una serie de fósiles, por mencionar algunos. Tenemos ahí al Australopithecus, al Homo erectus, al Homo habilis, al Homo neanderthalensis y al Homo sapiens. Este último se cree que es el que se desarrolló, y a través de ciertas investigaciones, documentaciones, que es el que logra llegar a América. Durante este periodo, los artistas toman plena conciencia de los problemas sociales de la industrialización y del cambio de una economía agraria a otra urbana. Trabajo para niños y mujeres, jornadas laborales interminables, pérdida de la tierra como fuente primaria de ingreso, para convertirse en asalariados vendiendo su fuerza de trabajo como forma de vida. La cultura se caracterizó porque los pensadores desviaron su atención de lo político hacia lo social. El principal propósito moral de la corriente realista era denunciar las desigualdades y penalidades que sufrían sectores sociales desfavorecidos. El contexto científico que rodea el realismo durante todo el siglo XIX es de grandes progresos en las ciencias teóricas y en las aplicadas. Tenemos ahí, por mencionar, a Louis Pasteur de 1822 a 1895, el químico francés, descubridor del proceso de pasteurización y la vacuna contra la rabia. Luego tenemos a Robert Koch de 1843 a 1910, un médico alemán. Aísla el antra, la tuberculosis y el cólera. Luego tenemos ahí a Charles Darwin de 1809 a 1882, inglés, fundador del origen de las especies e investigaciones sobre el mundo vegetal y animal. Luego tenemos acá una información que nos dice en acción: contexto sociopolítico de países americanos en el siglo XIX. En acción, contexto sociopolítico de países americanos en el siglo XIX. Se nos sugiere elaborar una línea de tiempo con los fenómenos históricos más representativos de los países americanos en el siglo XIX. Realiza una descripción del desarrollo de la literatura durante esa época. Luego se nos dice: redacta una caracterización del surgimiento de las luchas independistas y el surgimiento de las repúblicas americanas. Participa en una plenaria con toda la clase para poner en común y consolidar los conocimientos acerca de la región americana durante esa época. Dentro de las características de la literatura realista tenemos algunas. Las principales de la literatura realista son las siguientes:
las características tenemos la preocupación por el presente, no por el pasado. Lo cotidiano predomina sobre lo insólito. Sentido de denuncia, crítica a las estructuras económicas. Los temas están relacionados con problemas de la existencia humana. El autor analiza, reproduce y denuncia los males sociales. Pretensión de objetividad científica. Uso minucioso de la descripción. Procura una reproducción fiel y exacta de la realidad. Desarrollo de la descripción de tipos populares y ambientes locales. Preocupación por el cuerpo, no por el alma. Imitación del habla. Rechaza el sentimentalismo. Usa un lenguaje coloquial y crítico. Estilo claro y sencillo. Narración de acontecimientos contemporáneos en el autor. Luego se nos plantea un foro de discusión que lo podemos hacer de manera personal. Se nos dice, es obligación de la literatura retratar la realidad. ¿Por qué? ¿Puede la literatura realista revelar el contexto social de la época en que fueron escritas las obras? Son preguntas que nos hace como una propuesta para un foro, pero que también nosotros podemos darle una respuesta de acuerdo a nuestro análisis. Las principales corrientes realistas. Algunos críticos literarios diferencian las corrientes realistas de las naturalistas, pero la mayor coinciden en afirmar que el naturalismo fue una corriente extrema del realismo. Realismo y naturalismo. Ambas son las denominaciones de los movimientos literarios que se sitúan a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Suceden al romanticismo y se caracterizan por un interés en el análisis y la descripción objetiva de las situaciones y de los personajes. El naturalismo cree que los males que se describen están producidos por factores hereditarios y condicionados por el medio ambiente. Se diferencian en que el naturalismo se plantea la literatura como un documento sociológico. Su base ideológica son el determinismo y el socialismo. Otros estudiosos del realismo coinciden en conocer como característica fundamental la representación objetiva de la realidad, pero según el énfasis de esta representación identifican en la evolución del realismo tres corrientes literarias, que es el costumbrismo, que es el naturalismo y que es el realismo crítico. El costumbrismo favoreció la descripción de tipos populares y ambientes locales. Por ejemplo, tenemos dentro de ello las obras de La Gaviota y Clemencia de Cecilia. Dentro de lo que es el naturalismo, fue conocido como la exageración del realismo. Expresa que el logro literario está en retratar con exactitud fotográfica científica la realidad. Y se conoce como fundador de esta corriente el escritor francés Émile Zola. Dentro de lo que es el realismo crítico, denunció las desigualdades sociales y los padecimientos de los más pobres. Obras de este género, El Papá Goriot, del francés Honorato de Balzac, y La Guerra de Paz, del ruso León Tolstoy. La novela realista. La novela fue el género literario que por excelencia del realismo. La novela fue el género literario por excelencia del realismo. En el siglo XIX, la ciencia ocupa un lugar preponderante y la objetividad en el estudio de los fenómenos era una condición de la cual no estuvo exenta la literatura. Entre las principales características de la novela realista están el narrador omnisciente, sabe todo lo que ocurre a los personajes, el uso del diálogo, intenta recoger las formas de hablar de la gente. Y tenemos un ejemplo de Gámbara, del Honorato de Balzac. Otra es los personajes corrientes.
Los personajes de campo y la ciudad. Descripción detallada, el detalle minucioso con pretensiones objetivas. Tenemos también otro ejemplo de Tormento de Benito Pérez Galdós. Algunos representantes españoles de la novela realista son, por ejemplo, Benito Pérez Galdós con su obra Marianela, Juan Valera de Pepita Jiménez, José María Pereda con su obra Peñas Arriba. Dentro de la literatura naturalista tenemos los siguientes autores con sus obras. Tenemos a Emilia Pardo Bazán, Los Pasos de Ulloa, Vicente Blasco con la obra La Barraca, Leopoldo Alas Clarín con su obra La Regenta. La literatura realista en América se adapta a las condiciones históricas y geográficas de la región. En ese momento se vive una efervescencia histórica, guerras de independencia, luchas civiles, invasiones extranjeras. Por lo tanto, el realismo es un medio para mostrar no solo la realidad geográfica, sino la realidad política, social y cultural. Y tenemos a uno de los representantes, a Ricardo Palma, al peruano. Tenemos con su obra Tradiciones Peruanas. Y tenemos también del natural, del mexicano Federico Gamboa. Dentro de los escritores realistas de la literatura universal tenemos lo siguiente. Algunos autores está como Jane Austen con su obra Orgullo y Prejuicio, Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray y Charles Dickens con Oliver Twist, y Lord Byron con su obra La peregrinación de Childe Harold. También tenemos a Honorato de Balzac con su obra Papá Goriot. También tenemos a Gustave Flaubert con Madame Bovary. También tenemos a León Tolstoy con La Guerra y la Paz. También a Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo. También a Henry Bailey con su obra Rojo y Negro. También a Mark Twain con su obra Las aventuras de Tom Sawyer. Charles Dickens con David Copperfield. Bien, al final se nos sugiere, en acción dice, redacta un texto narrativo de carácter realista, planifica el escrito, selecciona la temática, observa tu realidad y decide la corriente para la que orientarás. Enumera los posibles personajes y caracterízalos. Elabora un bosquejo con las principales acciones de texto según estructura tradicional, introducción, nudo y desenlace. Esas son las partes que va a llevar este escrito. Luego escribe el borrador. Escribe el primer borrador. Recuerda hacer uso de narrador omnisciente, abundantes descripciones, estructuras oracionales subordinadas y párrafos extensos. Pide a un compañero o compañera que revise la redacción de tu borrador. Incorpora las observaciones que te haga. Publica, reúnete en equipo y realiza una tertulia. Lean las redacciones y elijan la más original. Luego, compártanlo con el resto de la clase. Es una de las sugerencias que se nos hace al final de esta presentación. Bien, es así como se ha presentado la información de la unidad número 6 como una introducción, un bosquejo general, esperando que cada uno de ustedes sirva la información para el desarrollo de la comprensión de la unidad número 6.